¿Cómo están? Yo soy Mariana Barceló y yo soy la productora del Encuentro de Cine. Y solamente les voy a dar la bienvenida muy breve y voy a pasar la palabra. Nada, gracias por estar acá. Supongo que se van a ir subiendo y eso. Si tienen algún problema técnico, escríbanos por chat. Así nosotros los podemos ayudar. Y lo que les pedimos sí es tener todos los micrófonos en silencio para que no hayan interferencias. Dicho esto, les voy a pasar la palabra primero a Donatella Canova, que es la directora del Instituto Italiano de Cultura, y que va a hacer una introducción, y luego la palabra a Fernando Lima, presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, quien va a hablar de la película La Chambra, y al final vamos a dejar un ratito para que puedan hacer sus preguntas. Vamos a habilitar el chat para que lleguen las preguntas y poder así también ordenar toda la interacción. Dicho esto, le paso la palabra a Donatella. Muy bien, gracias. Gracias, Mariana. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Un saludo particular a Fernando, que nos acompaña esta noche. Muchas gracias, Fernando. Gracias a Mariana por organizar esto. Y bueno, yo, digamos, hago un poco en este momento, digamos, represento al encuentro de cine europeo, que como ustedes saben se organizan a partir de digamos, de la delegación de la Unión Europea en la Argentina, y a estos encuentros las embajadas y los institutos culturales de los países miembros participan con su aporte, digamos, de películas para que justamente se muestre un catálogo de cine europeo contemporáneo. Este año el encuentro veía 14 Estados miembros y 19 películas. Cuando la pandemia nos obligó a inventar otra forma de poder continuar con el encuentro de cine europeo, de poco a poco nos estamos organizando justamente para poder continuar esta actividad de forma virtual. Las charlas el ciclo de charlas que empiezan hoy, justamente son parte de la nueva programación que acompaña las películas que son visibles, disponibles para el público. Y bueno, y esta noche en particular, la película de que vamos a hablar con Fernando es la película italiana que participa del encuentro, la película A Chambra, del joven cineasta italiano Jonas Carpigiano. Bueno, la película tiene hasta este momento, Mariana nos daba los números antes, como 900 visualizaciones. Sigue siendo disponible, entonces es obviamente también una invitación a todos para disfrutarla. Y bueno, se trata de una película que tiene digamos, una vida ya suya, estrenada en 2017, sigue siendo digamos, sigue su camino, y tiene digamos, unas características que nos permite hablar justamente de una película de gran interés tanto por los temas de que habla, tanto por, digamos, lo que son la parte técnica, digamos, la grande tradición cinematográfica con la que dialoga, que es el neorrealismo italiano. Pero bueno, yo no quiero tomar demasiado la palabra porque tenemos a Fernando justamente que nos va
a presentar la película, y entonces le paso la palabra y vamos después a hacer un poco de charla todos juntos alrededor de la película. Gracias, Fernando, para vos. Bueno, gracias Mariana, gracias Donatella, buenas noches a todos. Es un gusto, me encanta que se vayan prendiendo las camaritas, uno va viendo la ventana indiscreta y va mirando, paseando la vista y tratando de compartir, que es algo que es lindo, que está bueno esto de hacer como si hubiéramos terminado de ver esta película y pudiéramos charlar un poco. Vamos a ver cómo nos sale, porque no es lo mismo y la idea es que yo hable un poco. Suelo ser un poco larguero cuando hablo, voy a tratar de contenerme, y aparte es una película que me gusta mucho. En primer término, quiero agradecer a la delegación de la Unión Europea en Argentina, porque realmente esto de hacer el encuentro de cine europeo, que ya va por la edición 16, y que estos últimos años ha tomado un nuevo ímpetu, realmente es algo muy importante, porque desgraciadamente en un país tan cinéfilo como es Argentina, los efectos de la concentración han llevado a que el cine de diversidad, el cine independiente, el cine de terceros países, o sea, cine que no sea ni estadounidense ni argentino, tenga menos espacio. Hay cinematografías como la italiana sin duda, pero también la española o la francesa, que nos representan tanto, que nos resultan tan cercanas por historia, por vida, por familia, por sangre, y que sin embargo vemos que, a diferencia de otras épocas, no llega tanto a los cines. Si uno piensa todo lo que hemos aprendido o conocido de los grandes directores italianos, hoy muchos de ellos posiblemente, si siguieran filmando, los conoceríamos más por festivales que por estrenos comerciales. Y es por eso que, aparte de agradecer a la delegación, al Encuentro de Cine Europeo, en particular a Donatella, quiero mencionar muy especialmente la figura, que no sé si el gran público usualmente presta atención, la figura de los distribuidores independientes. Esta película, Achambra, pasó en 2017 por la quincena de los realizadores, una parte del Festival de Cannes que es muy prestigioso, que según los años a veces incluso tiene mejor selección que la competencia oficial. Eso depende, como siempre, de cada año, es un poco distinto. Esta película se estrenó comercialmente en el país gracias a Zeta Film. Realmente Zeta Films tiene una mirada, tiene una manera de acercarse al cine muy, muy especial, y usualmente los distribuidores independientes por ahí no han sido todo lo cuidado que debieran serlo desde hace bastante tiempo, y son los que permiten que nosotros veamos estas películas. En general hay un fenómeno de concentración que ha llevado a que incluso el cine nacional sea distribuido por Warner, Sony, Disney, y son estas pequeñas distribuidoras, como el caso de Zeta Films, que es la que estrenó comercialmente a Achambra, en la que nos permiten salir un poco del plato único, ¿no? Y acercarnos a estas hermosas películas, estas películas tan distintas, estas películas que corren determinados límites, o que por lo menos nos permiten algo de diversidad, que es algo que cada vez hay menos. Así que realmente quiero destacar la labor de distribuidores y pasar un pequeño aviso, ya que estamos, porque Zeta Films ha abierto parte de su catálogo en www.zetafilms.com, y ahí uno puede, ahí sí es alquilando, no es como este hermoso encuentro que aparte es gratuito, pero uno puede ver grandes películas que ha estrenado Zeta Films, y estoy hablando de películas como Incomprendida, Incompresa, de Asia Argento, digo, ya que estamos en modalidad italiana, grandes películas como Incompresa de Asia Argento, Reality de Matteo Garrone, que por ahí algún vínculo podemos encontrar, más pensando en Gomorra
que en reality, pero por ahí con parte de esta película de Chiambra, y Fuoco a Mare, Fuego en el Mar, la película de Gianfranco Rosi, por ejemplo, están para alquilar aquí en www.zfilms.com. Lo digo porque son lugares que no son tan conocidos, a veces estamos un poco saturados de determinadas series que en la única plataforma que parece que existe dan, y hay muchísimas posibilidades, y me parece que está bueno esto de destacar, por una parte, la labor de distribuidores independientes también, que son los que habitualmente estrenan estas películas, y por otra parte, llamar la atención que esas cosas como una especie de algoritmo criollo, si les gusta a Chiambra, seguramente les interesen las películas que también pueden ver por ahí, más allá de que por ahora esta película puede verse hasta el 22 de mayo, y también están Los Soñados de Ruth Beckerman, que es buenísima. Realmente estas movidas son espectaculares, y hay que prestarles atención, hay que adueñarse, usarlas, recomendarlas, avisarle a amigos. Estas oportunidades no siempre se dan, y este fenómeno de estar un poco más en la casa, más encerrados, estaría bueno para buscar por nuevos horizontes. Seguramente hay muchos que ya son muy conocedores y fanáticos del cine italiano, pero muchos otros no, y está bueno a animarse a ver cosas distintas. Les hacía referencia a estas películas que también son de Z, de Incomprendida Sargento, Reality de Garrone, Fuoco Mare, y esto nos habla de la cantidad de distintos cines italianos que no siempre llegan a nuestras pantallas, ¿no? Con lo cual uno cree que conoce algo del cine italiano, y es cierto que conoce mucho de la historia, ¿no? Donatella hacía referencia al neorrealismo, que en cierta medida me parece que dialoga con esta búsqueda de Jonás Carpignano, pero también hay un montón de otras referencias que por ahí está bueno pensar. Tengamos presente que Carpignano nació en Estados Unidos, no en Italia, nació en el Bronx en el año 84, y tiene una carrera muy importante ya desde su primer película, su primer corto, su corto más conocido, a Chiania, no sé si pronunciaré bien, es CHJANA, ahí Donatella, no sé si querés corregirme. Bueno, el tema es que es un idioma que es casi incomprensible para mí también. Sí, es un dialecto calabro, creo yo. Entonces no te sabré, no te puedo decir la pronunciación. Ahí subí en el chat el tráiler de este corto, que es muy interesante porque uno podría tener cierto prejuicio si uno ve las películas anteriores de Carpignano, y uno dice, alguien con formación en Estados Unidos contando algo tan local, y algo no solo local en cuanto a Italia, sino en particular Calabria, y en particular esta ciudad Gioia Tauro, y uno podría pensar, ¿cuál será la mirada de este tipo, que para colmo en el caso de Chiambra viene con la producción ejecutiva de Martin Scorsese, y uno piensa en Sundance, y por otra parte, esto lo que demuestra hay ciertas sensibilidades y ciertas empatías, que si bien es cierto que cuenta esta cuestión de que contando tu aldea contarás el mundo, es cierto que a veces uno puede contar incluso otras aldeas y conectarse de otras maneras, y es algo bastante mágico lo que consigue Carpignano, porque hay una historia que él repite, y que si no es verdad merece serlo, que es muy interesante. Esta película Achiania, que la vamos a llamar así, suponiendo que mancho algo de calabrés y lo pronuncio medio mal, es de 2012, y él fue a esta ciudad, a Gioia Tauro. Allí conoció a Koudou Seion, el actor, o no actor, actor no profesional, que acá es el amigo de Pío Amato, y ese corto
justamente tiene que ver con la inmigración africana en Italia, la manera de acercarse a Europa y los maltratos que sufren y la vida que pueden llevar y cómo se da estas relaciones de amistad, pero al mismo tiempo a veces de rivalidad entre distintos excluidos que no casualmente hablan de los italianos, asumiendo en todo momento que ellos no lo son, sea porque son gitanos romaníes, sea porque provienen de África. Ya en la primera, en este corto, ya uno ve determinadas temáticas que se relacionan con núcleos o cuestiones que interesan al director, y por otra parte, una manera de trabajar que es muy interesante, porque este corto al que hago referencia de 2012, es el que después retoma el propio director en Mediterránea, una película de 2015 que pasó por el Festival de Cannes, en ese caso por la Semana de la Crítica, que también fue premiado y que fue el que un poco comenzó a poner a Carpignano en el foco de atención de la cinefilia internacional. Esta idea de trabajar un poco quizás a la manera de cierto ensayo en cuanto a lo que hace en el corto, pero por otra parte retomar un tema y volver a tratarlo en una película, en otra película a través de un largometraje. Y que son dos búsquedas totalmente distintas. Es muy difícil de hacer. Uno muchas veces ve estas películas que siente la sensación de que es un cortometraje estirado, ¿no? Y esto no pasa con el cine de Jonás Carpignano, y justamente tiene que ver, entiendo, con, perdona que si mientras tanto estoy tratando de pasarles el chat, por el chat, ahí está, eso es el tráiler de justamente la película Mediterránea de 2015, digo, seguramente los que son más hábiles que yo con estas cuestiones, seguramente si les interesa encontrarán la manera de verlo, pero esta idea de hacer primero el corto y después el largometraje, cosa que también pasó con Achiambra, y acá sí tengo el corto completo que también les voy a compartir, porque está en Vimeo liberado, y creo que más allá de lo que podamos charlar ahora, es muy interesante ver esta cosa absolutamente mágica de el corto Achiambra es de 2014 y el largometraje que ustedes vieron es de 2017. Y esta cuestión de trabajar con actores no profesionales y de realmente este límite tan difuso entre, ¿no?, entre lo documental y la ficción, este trabajo con actores no profesionales. Es hermoso ver a Pío Amato cuando le pasaron 3 años en una edad en los que 3 años pesan tanto. Una cosa, si pispean un poco por ahí, después por el corto Achiambra, la carita de él con 3 años menos, y ver cómo el director realmente formó parte de su vida y sin duda la debe haber modificado. Él cuenta, en esta historia que fui abriendo ventanas y un poco me dispersé, en algo que suena medio a exageración, pero ojalá que sea verdad, y si no es verdad no importa porque me parece una historia hermosa, que él se acercó a esta ciudad, les decía, en el año 2012 para filmar un corto, y se terminó quedando 5 años. Y justamente él conoció a Pío Amato, el chiquito, el que lleva la historia, porque estaba filmando este corto y le robaron el auto con todos los equipos para filmar el corto. Y parece que en esta zona de Calabria está claro que el tema no es tanto el robo de los autos, sino el secuestro de autos. Así que lo que pasó cuando le sacaron el auto es justamente que tuvo que ir a Achiambra a pagar por el rescate de su auto, y quienes tenían el auto era la familia Amato, que justamente había tenido una
una muerte en la familia, así que tuvieron que esperar 3 días porque el tema de los ritos mortuorios lleva mucho tiempo. Tuvo que esperar 3 días para poder pagar el rescate del auto con todo el material para poder seguir filmando. Y ahí, ya habiendo conocido a Koudou Seijon, el actor o el personaje o la persona que hace de su amigo africano de Burkina Faso, ya estaba en el corto anterior, y ahí conoce a la familia Amato, que pasa a formar parte de su vida, así como él se quedó esos 5 años viviendo ahí. Hay en las 3 películas subsiguientes, que son justamente Achiambra, el corto, Mediterránea, en la cual el personaje de Achiania conoce a Pío Amato, con lo cual acá se invierten como en un juego de espejos los roles, y el rol principal es el del inmigrante africano, y uno de los amigos, uno de los roles no tan centrales es el de Pío Amato. Y la nueva versión de Achiambra, otra vez más, lo que primero fue un corto, luego es un largometraje, el personaje central es el de Pío, es el de este chico de 14 años que está creciendo, que está descubriendo el mundo, que se quiere comer el mundo, que efectivamente está un poco ansioso y presuroso por ser grande, con todo lo que ello implica. Acá vemos, ¿no?, esta relación de familiaridad y cómo eso que surgió con la idea de hacer un corto terminó con el director viviendo 5 años en la región, conociendo a los personajes y logrando esta situación tan difícil de lograr, sobre todo para alguien que no deja de ser un extranjero, para alguien que se crió entre Roma y Nueva York. Calabria es otro planeta, y sin embargo hay una cercanía, hay una sutileza y una empatía para contar lo que vemos en Achiambra a través de los ojos de Pío, que vemos cómo se relaciona con su hermano, a quien admira, a quien quiere parecerse, que le representa la adultez y lo que él debería ser, por lo menos en relación con el mandato familiar. Hay algo muy interesante que, si ven el corte, perdón que abro otro paréntesis, obviamente el caso de Cosimo Amato es hermano de Pío en la vida real, pero hay una pequeña trampita. Si ven el corto y ven el largo, no se parece tanto. Uno dice, ¿qué le pasó a esta persona? Uno puede pensar, bueno, cambió un poco porque quizás la vida dura, el estar por ahí, pasar por la cárcel, efectivamente en algún momento pudo haberlo afectado. Lo que pasa es que hay 2 hermanos gemelos, que son Cosimo y Damiano, y según el momento y según la disponibilidad de cada uno, de Cosimo hace a veces Cosimo y a veces hace Damiano. Y esta cosa familiar, hermosa, de ir mezclando realidad con ficción, me parece que es algo muy, muy llamativo, no tan habitual, y realmente ver esto que les decía de cómo este chiquito va creciendo ante nuestros ojos, un poco como nos pasaba con Jean-Pierre Léaud, con las películas de Truffaut, acá con una deriva totalmente distinta, pero poder seguir la vida de este actor, no actor, y que cada vez es más actor. Si ven la deriva en las 3 películas en que participó, es impresionante la soltura que va ganando este chico, más allá de que uno siempre advierte en la mirada esa cosa de la picardía y de quien está adentro, pero al mismo tiempo afuera, ¿no? Y que me parece que es una de las cosas que le da tanta vida a esta película. Yo estaba pensando en esto, que es otra cosa que es muy importante, que esta edición del Encuentro de Cine Europeo pone el foco en nuevos realizadores, ¿no? Y uno siempre tiene la tentación de pensar, bueno, dentro del cine del mundo y dentro del cine de Italia en particular, ¿dónde
colocamos la Chiambra, ¿no? Es con qué lo relacionamos, y siempre la tentación es de ir a los grandes, a los de siempre, a los conocidos por todo del cine italiano. Y eso es verdad, yo estaba un poco tratando de pensar de qué hablar en esto de rato que me toca por ahí abrir el fuego, y que es un poco raro, porque en general uno tiende más a conversar, y hablar tanto de corrido por ahí es un poco extraño. Y estaba buceando un poquito ahí por internet, y encontré la lista de las 10 películas de Carpignano que eligió dentro del catálogo de Criterion, ¿no? Esta compañía que saca estas ediciones espectaculares de muy buen cine, con lo cual ya elige dentro de un canon, ¿es cierto? Y él eligió, por ejemplo, a El gato pardo de Visconti, Paisà de Rossellini, Faces de John Cassavetes, pero también Haz lo correcto de Spike Lee, El ejército de las sombras de Jean-Pierre Melville, con lo cual uno ve como estas dos vertientes que uno puede encontrarlas en la Chiambra, porque hay una manera de relacionarse con lo que conocemos del neorrealismo, dentro del cual, sin dudas, pesa más Rossellini. De hecho, la elección de Paisà parece atinada, que ese sentimentalismo más propio de Sica, que por ahí va por otro camino. Uno ve el pasaje quizás de Pier Paolo Pasolini, la relación con una mirada política, y ahí sí el cine más directo, el cine que tiene que ver con el cine americano, que se centra en los actores, aunque en este caso no lo sean, en el caso de Cassavetes, y por otra parte el de intervenir la realidad con una mirada política, poniendo el acento en cuestiones que evidentemente son sustanciales, son centrales en la vida política italiana, como lo es en este caso el tema de la inmigración, el tema de la discriminación, el tema de las distintas etnias o nacionalidades conviviendo dentro de un mismo territorio. Son todas cuestiones en las cuales uno ve, si puede imaginar, buceando en los gustos de Carpignano, uno por ahí viendo a Chiambra me parece que los encuentra, y que justamente esto es lo que hace que esta película sea tan única. Única no quiere decir perfecta, hay cuestiones que a uno le pueden gustar más o menos, y de hecho yo por ahí voy a hacer referencia a cuestiones que me gustan un poco menos de Chiambra, pero justamente estas películas imperfectas son las que nos permiten justamente disfrutarlas, discutirlas, pensarlas, volverlas a ver. Hay momentos hermosos, hay momentos que por ahí nos pueden hacer un poco más de ruido, y me interesaría también hablar un poco con ustedes de eso, que está bueno pensar. Siendo particularmente a la película, a la Chiambra, uno ya desde el primer fotograma, cuando comienza la película, hay algo de estas primeras imágenes que nos remite necesariamente o nos hace pensar en otras películas que no son quizás esas que son más canónicas y que ya edita Criterion, sino que nos conecta con otro cine de la actualidad de Italia, y que por ahí son estas películas que, si no tenemos la suerte de acercarnos al encuentro de cine europeo, o si no tenemos la suerte de que gente como la gente de Zeta Films, o la de Tren, o la de estas distribuidoras independientes que por suerte hacen que podamos ver este tipo de películas, solo si fuimos al Festival de Cine Mar del Plata o al Bafisi, por ahí en Argentina las hemos podido ver. Y yo pensaba en el grano de estas primeras imágenes en las cuales vemos a este señor mayor en un riacho con un caballo blanco, tomando en una taza un vaso de agua al que le pone algo de jugo de limón. Hay algo de la textura de la imagen, hay algo de la luz natural, que no hay artificialidad en esa búsqueda del poro de la imagen, que hace que
que remita a esa cuestión que parece casi tan explotada como la que en algún momento era el VHS de mala calidad, y que sin embargo uno le da ganas como de abrazarlo, y hay algo físico que uno siente que necesariamente me hizo pensar en el cine de Pietro Marcello, el director de La Boca del Lupo, que se vio en algún Bafisi, y de Vela e Perduta de 2015, la primera película es de 2009, la segunda película es de 2015, directores de la actualidad que por ahí no son tan conocidos. Me parece que también por ahí tiene que ver con el cine de Fabio Grasadona y Antonio Piazza. Ellos acá se dio Luna, una fábula siciliana, una película de 2017 que también gracias a distribuidores independientes pudo verse. Hay una película anterior que se llama Salvo, que es increíble, que también vale la pena ver. Esa película es de 2013 o 2015, pero me parece que hay algo de espíritu de época, de directores jóvenes que por ahí se apartan de cierta mirada en la cual ese cine que nosotros tenemos de la época de los grandes directores que nos llega hasta nuestros días, con maestros como Marco Bellocchio, que sigue haciendo cine y cada vez es más moderno y más interesante, y por ahí es el puente entre aquella época más de los grandes directores que conocíamos de Fellini para acá, al paso a la actualidad. Pero estos directores, me parece que hay esta búsqueda, esta manera de conectarse con la realidad, que llega a extremos que también podemos ver en el cine de Alice Rohrwacher, la directora de Las Maravillas, otra película que se estrenó acá en Argentina, y de Lázaro Felice, la película que pasó por el Festival de Cannes, pero que está en Netflix, que a veces también tiene cosas buenas. Es el caso de Lázaro Felice, o Happy as Lázaro, como es el nombre en inglés, y me parece que es un cine que se conecta con la realidad de una manera muy particular, en la cual conviven esta mirada documental, sin llegar a los extremos de la pibelina, ¿no? La película de Tizzakovi y Rainer Frimmel, para seguir citando películas italianas que por ahí de alguna manera se conectan, pero que por otra parte tiene una impronta narrativa, tiene una manera de contar, pero que no se relaciona con el rumbo que el cine mainstream italiano tomó de los 70 para acá, en el cual la influencia de los canales de televisión, la mirada de la RAI, una manera en la cual la comedia la italiana fue derivando para otros caminos, sino que hay una mirada muy autoral en la cual puede convivir, por una parte, cuestiones que efectivamente tienen que ver con el guión, que efectivamente tienen que ver con la actuación, pero por otra parte acudir a actores no profesionales, acudir a la improvisación y estar muy abiertos, muy atentos a la realidad, de dejar que respire, nutrirse de esa realidad y reflejarla al mismo tiempo que se hace la película. Por eso esa primera imagen solamente, que por otra parte es un prodigio en cuanto a uso de la elipsis, ¿no? Porque fíjense cómo en 3 o 5 minutos ya nos sitúa en lo que estamos, en la historia que nos van a contar, ¿no? Porque es ese abuelo, que todavía no sabemos que es el abuelo, que todavía tiene una vida nómade como tenían los gitanos, que tiene un contacto con la naturaleza, que tiene ese rito de desayunar tomando agua con limón, y de ese estado de naturaleza, de esa identidad y de esa libertad, nos vamos a Achiambra, a este lugar, a estos monoblocks que por un instante nos remiten al mundo de Gomorra, ¿no? Hay una imagen que se repite en Gomorra de Romeo, de Mateo Garrone, y es esa cuestión de la gente gritándose desde los techos o desde las azoteas cuando entra la policía al barrio, ¿no? Ese estado paralelo en esta cuestión en la cual está presente la criminalidad, pero también hay algo de sociedad propia, con sus propias reglas, protegiéndose del enemigo exterior, aunque el enemigo exterior sea nada menos que la ley representada por la policía. Y vemos cómo en este juego de elipsis nosotros pasamos del abuelo
en estado de naturaleza a la imagen en gran plano de Achiambra, a esa casita en particular, al chico teniendo que llevarle el desayuno al abuelo, que mientras uno ve que el abuelo le pone el limón al agua, la cámara mira a la pared y vemos la foto de joven, de ese viejo que ahora está tomando el agua con limón, y en esa elipsis, quizá de 40 años, vemos la historia de cómo los gitanos estaban efectivamente viviendo su propia vida con un contacto con la naturaleza, con cierta posibilidad de ser nómades, y hoy viven en las afueras de una ciudad, hacinados en monoblocks, colgados de la luz y teniendo que acudir a este tipo de maniobras delictivas para poder sobrevivir. En estos 5 minutos ya nos pusieron, nos contaron la gran historia para ir a la pequeña historia, y justamente en estos detalles está la maestría de un director que no necesita decirlo con palabras, que no necesita recalcarlo para estar dando un mensaje que nos pone en situación a nosotros para ver la película, pero por otra parte también nos da cuenta de su mirada política en cuanto a la situación de este grupo de personas cuya vida vamos a espiar por unos momentos. Y digo espiar por unos momentos porque justamente lo que pasa es que lo que hace Carpignano es tomar prestados los ojos de Pío, ¿no? Es esta la mirada de la película, es esta la manera que nosotros vamos a tener de acercarnos a este mundo. Justamente a través de la mirada de este pequeño que quiere crecer, que por una parte tiene actitudes que nos hablan de una situación que por ahí no es usual para la edad, y de hecho en su momento, el momento del estreno, generó algo de polémica esta cuestión de chicos tan chiquitos fumando, por ejemplo, o manejando autos, pero por otra parte hay una mirada del director que los comprende, se pone del lado de ellos y no los juzga, aunque hagan cosas bastante horribles, más allá del poderoso dilema moral íncito en la película que tiene que ver justamente con la relación de Pío Amato con este personaje de Burkina Faso que está tratando de ahorrar para volver a estar con su hijita, y que también por estas vías que ahora compartimos se entera, o nos enteramos sin subrayados, que pareciera que su mujer lo dejó y habla con la hermana que cuida a su hija, no sabemos por qué, pero justamente ahí está, ¿no? La cuestión de qué contar y cómo contarlo, ¿no? Así como estaba la elipsis al principio de la narración para ponernos en tema, para adentrarnos al mundo de Jonas Carpignano, de Gioia Tauro y de Achiambra en particular. Acá justamente está lo que se deja fuera de campo, lo que no está contado, y que sin embargo hace que los personajes, aunque aparezcan pocos, tengan tanta profundidad, ¿no? Porque esta relación tan hermosa que se arma de amistad, y por ahí de un rol bastante más paternal en el sentido de guía, de cierta mirada ética, de bajar determinados principios, lo cumple mucho más su amigo que Cosimo, su hermano mayor, al que sin embargo trata de imitar y que por ahí lo empuja tanto a entrar a la vida criminal, por ahí no porque lo empuje, sino porque él quiere parecerse, pero también en esa escena tan incómoda del debut sexual de Pío, que por cierto también está en el corto. Es interesante ver las diferencias. El corto tiene mucho de lo que tiene la película, y sin embargo la mirada, un chico con 3 años menos, es bastante distinta. Les decía que la película, y
y avisaba, veo la hora, soy un poco larguero, pero es una película que tiene tantas maneras y tantos lugares por donde entrarle, que realmente cada nueva visión uno le encuentra cosas nuevas. Recomiendo mucho esta cuestión de ver el corto y volver a ver la película o compararlo, porque realmente es algo fascinante. Y les decía que esto no quiere decir que es una película perfecta, ¿no? Y Donatella, con razón, hablaba al principio de la relación con el neorrealismo, y es cierto que está esto de salir a las calles, está esto de de tener actores no profesionales, está ese nervio de la cámara en mano, de seguir con los ojos de Pío, aunque no siempre la mirada sea la subjetiva de Pío, pero efectivamente hay uno siente que la mirada de la película es la mirada de su protagonista, pero también hay algunas diferencias que son sustanciales con el neorrealismo, con lo cual, por supuesto, el tiempo ha pasado, hay otra manera de contar, y hay cuestiones que por ahí, a mí, si tengo que pensar en situaciones que por ahí me gustan menos de la película, y que claramente no tienen nada que ver con la impronta neorrealista, por ahí tiene que ver con el uso de la música. La música es bastante omnipresente, a veces subraya un poco algunas situaciones, y esto sin duda no pasa en el cine neorrealista, en el cual sí, por supuesto, está esto de la luz natural, el tema de pero si había música, tenía que ser música que estaba sucediendo dentro del cuadro, no música extradiegética, como habitualmente se la refiere, sino que tiene que pasar en el momento. Acá hay un uso de la música en el cual uno ve esta cuestión de, es cierto, en estas dos vertientes que imaginábamos al principio, hay algo que se relaciona con el cine italiano y con el cine italiano incluso neorrealista, y hay otra manera de contar que también se relaciona con el cine americano, en el cual el nervio de la cámara en mano por ahí nos hace pensar más en Cassavetes, en Spike Lee, que en aquella mirada, y por otra parte, sin duda, la presencia de la música. Otro elemento que no es tan habitual es esa cuestión que la vemos al principio, y un poco casi como principio y fin, y que hace que por ahí la película dialogue un poco con la fábula, ¿no? Y acá me remito de vuelta a Luna, una fábula siciliana, la película de Grasadena y Piazza, esta cuestión de este caballo blanco que representa quizás la identidad del pasado, un modo de vida quizás perdido, que está al principio y que luego en algún momento reaparece, haciendo quizás pensar en una situación que uno no sabe si juega con lo fantástico o con lo onírico, algo que en algún cine está presente, incluso de realizadores muy relacionados con lo más duro del neorrealismo. Estoy pensando en De Sica y Milagro en Milán, o El Juicio Universal. Efectivamente, acá hay una impronta muy distinta a la que estaba, por ejemplo, en Ladrones de Bicicleta, en el cual hay lugar justamente para esta metáfora, una metáfora que a cada uno le podrá caer mejor o peor. A mí la segunda aparición del caballo blanco me parece que por ahí implica un acento que no está a la altura del resto de la película, pero justamente, justamente esto es por ahí al mismo tiempo lo que más nos engancha, ¿no? Esta cosa de directores jóvenes. Este es su segundo largometraje, es un director que aún nacido en Estados Unidos de Norteamérica, nada menos que en Nueva York, estudiando en Estados Unidos, va a Roma, se enamora, adopta esta ciudad de Calabria y esta Chiambra en particular, y tiene la sensibilidad y la inteligencia emocional como para adueñarse de este mundo y hacernos conocer este universo que desconocemos, en este caso a través de los ojos
de un niño. Y estas pequeñas cuestiones que uno de hincha y de que cada uno tiene su mirada, y por eso acá simplemente lo comparto con ustedes, dice, bueno, estaba bien este caballo blanco que aparece de vuelta, no está de más, seguramente tiene que ver con defectos o cuestiones que tenemos los críticos que siempre estamos prestando atención a estos detalles. Sin embargo, es una película que nos abraza, que nos emociona, y que en esta cuestión de este dilema moral y en este final, que no por explícito no nos deja de estrujar el estómago y que a uno se le escape un lagrimón, en el cual este pasaje de la niñez a la adultez implica cambiar determinadas reglas de juego en virtud de las cuales muchas veces quisiéramos seguir siendo niños, ¿no? Aún en un contexto tan difícil como el que retrata Carpignano en Achambra. Es muy raro esto para mí de hablar tanto tiempo solo mirándolos a ustedes, por suerte. Acá veo muchas caras amigas, espero no haberlos aburrido demasiado. Me pone muy contento poder compartir con ustedes estas ideas que no son más que sensaciones que muy personales que despierta esta película. Me encantaría, si tienen ganas de comentar, preguntar, charlar en eso, el tema técnico sé que se las trae, pero confío en que le encontraremos la vuelta. Bueno, yo tomo la palabra justo para, antes de dejar la palabra al público, justo para un agradecimiento a Fernando, que puntualizó muchas cosas, empezando por el hecho justamente que el encuentro de cine europeo ofrece la posibilidad de acercarse a un cine que cada vez más se hace más difícil de encontrar en América Latina, en Argentina. Entonces nosotros justamente estamos muy orgullosos de poder brindar al público argentino esta mirada europea que tiene otro lenguaje, que tiene otra historia, a pesar que en el caso de esta noche de Jonas Carpignano se cruzan justamente grandes tradiciones cinematográficas, siendo él justamente nacido y formado en los Estados Unidos, pero con su papá y con su abuelo, que eran el abuelo en particular, que era un director del famoso Carosello. Para lo que saben que era el Carosello, para nosotros nacidos en estos años, el Carosello nos acompañaba toda la noche con pequeño corto que eran realmente obra de cinematográfica increíble, era publicidad. Imagínense la publicidad que era en esta época del Carosello. Y bueno, el abuelo justamente italiano le mostraba, lo traía con sí en el set para cuando se tomaban, cuando se hacía la ripresa, no me sale. Y bueno, de otro lado, justamente el cine americano con otra mirada y todo esto. En este cruce justamente hay Jonas, que es un producto maravilloso, creo yo, justamente de estas dos tradiciones cinematográficas. Entonces, gracias muchísimo a Fernando por esto. Y me gustó muchísimo, si puedo todavía seguir un segundo, lo que hiciste justamente, digamos, de poner la obra de Jonas, digamos, diacrónicamente con lo que son los maestros de las referencias y sincrónicamente con los que son, digamos, lo que pasa actualmente en el cine italiano, todos los la película que citaste, los directores son justamente directores importantísimos de este momento, de Alice Rohrwacher, a Marco Garrone, Grassadonia y Piazza con Sicilian Ghost Story. Son realmente películas que dialogan mucho con las películas de Jonas.
Y si hay algo que puedo poner en la mesa, serían los personajes femeninos, porque me parecen increíbles, ¿no? La mamá, mamá de Pío, pero bueno, parece un momento que no sea la mamá, pero es la mamá, las hermanas y todo esto. Yolanda se llama la mamá, que es realmente un personaje, y hay esta Thomas tan cercana de la cara, ¿no? Que la pone en una forma extraordinaria, ¿no? Fernando, ¿cómo son estos personajes femeninos? Me encanta, mira, la verdad que uno, viste que uno empieza a hablar y las ideas se van conectando solas, pero me encanta que refieras esto porque para mí una de las escenas más hermosas de la película está también casi al principio, y es el momento en el que él va a la noche al baile ese y está la chica que le gusta, que es otro personaje femenino que me parece que está muy bien. Eh, y, y esta cosa tan difícil incluso para los actores profesionales, que es de actuar con todo el cuerpo, ¿no? Entonces hay personajes como como el de la madre, que parece casi como una roca, ¿no? Como una presencia en la cual se nota el poder de lo femenino y el juego de relaciones entre el mandato en virtud del cual los hombres en alguna medida son los que tienen que parar la olla, y es lo que hace que cuando los grandes van a la cárcel, Pío se sienta obligado a crecer de golpe, pero por otra parte la cohesión que generan las mujeres y esa mirada que puede ser severa, pero no por eso es menos cariñosa, de las mujeres. Me parece que está bueno esto que decís, Donatella, de la madre. Yo sumaría a la chica que le gusta, por llamarlo de alguna manera, esta chica más grande con la que él quiere bailar y no baila. Y esa escena tan hermosa porque en general, ¿no? Las escenas de baile en el cine son algo fantástico, y estoy pensando no en Fred Astaire y Ginger Rogers, sino en gente real bailando. Hay algo de expresarse con todo el cuerpo que también es algo muy difícil de lograr. Si es difícil de lograr con actores profesionales, cuanto más con actores no profesionales, y esto nos habla de un trabajo de cercanía del director, de que realmente se ha incorporado a la familia Amato de alguna manera, que de otra manera es inexplicable que tengamos ese grado de intimidad. Y está muy bueno esto que decís de la mirada de las mujeres, y otra cosa que no dije, que por ahí después también que a mí me gusta mucho, es esta cosa de, por una parte, esta cosa de las distintas minorías que se asustan de la otra, ¿no? Esta cosa de los gitanos hablando todo el tiempo de los africanos, contrastado con esa otra escena que me parece de las más lindas de la película, que es cuando Pío va a llevar el televisor y se queda con todos los africanos venidos de distintos lugares de ese continente, y se arma una cofradía y una hermandad en la cual no se entienden del todo con palabras, pero basta una sonrisa, un gesto o un acercamiento de una mano para que uno sienta esa hermandad que no se puede actuar, que realmente se siente casi física o sensorialmente. Me parecen dos escenas hermosas, y me quedo pensando en esto que decís, Donatella, ¿no? Que la presencia de lo femenino, aun cuando los personajes más centrales parecen masculinos, sin embargo es muy, muy relevante, y tenés razón. Disculpa si yo retomo la palabra, pero quiero hacer dos cositas.
La primera es saludar a la embajadora de Rumania, Carmen Podgaran, que es una queridísima amiga que está ahí. Hola Carmen, qué lindo verte. Gracias por estar con nosotros esta noche. Un beso enorme. Realmente es un placer. Y por supuesto todos los otros amigos que están conectados de todo lado, de Rosario, de otra parte, hay Marcelo Carrara también. Y bueno, y después darle un segundo la palabra, porque tenemos ya algunas preguntas en la chat. Fernando, no sé si vos puedes verlas. Darle un segundito la palabra antes que vos conteste a Gisela González, asesora de comunicación y prensa de la delegación europea, que quiere saludar, creo yo, de parte de la embajadora Aude Coliche de la delegación europea. Por favor, Gisela, toma la palabra. Hola Donatella, gracias por estar ahí, gracias Fernando. Esto es un segundo para agradecerles a ambos por sus palabras, por participar y por hacer posible esta charla. Bueno, y a todos los que están participando, gracias por celebrar con nosotros en el marco del Día de Europa y por hacerse presente esta noche. Así que bueno, sin más, solamente era unas palabras de agradecimiento en nombre de la embajadora de la Unión Europea, Aude Coliche, y de verdad muchas gracias a ustedes dos por hacer el tiempo para hacer esta actividad tan interesante. Un beso para todos y buenas noches. Gracias, Gisela. No sé, Fernando, tenemos una pregunta acá. Acá lo veo, Donatella. También veo amigos ahí, Gustavo Martínez, beso. ¿Quiere decir algo? Cris Urutuza, que yo sé que forma parte de la organización, es una genia absoluta, digamos. Realmente lo que hace esa empresa, hablé antes de Z Films y estas cosas que hay que destacar. Hay un montón de gente que trabaja mucho por darle lugar a cine distinto, esto que ustedes también hacen en el Encuentro Cine Europeo, y que uno ve cómo las embajadas trabajan cotidianamente para el lugar, pero también hay mucha gente como Cris que es una genia, y le mando un beso también, que trabaja mucho porque podamos ver buen cine, y está bueno que se difunda. Acá veo, sí, una preguntita de Carla Belén Repeto. Dice, cuando hablas de la actualidad del cine italiano, ¿es posible que se trate de un trazo transdisciplinar en el cine, en donde el neorrealismo se vincula con el cine documental o de investigación que pone en relieve una nueva estructura o forma de ver? Digo, ¿no percibís en el cine una fuerte presencia de valores, símbolos, parafraseando a Baudrillard, estas elipsis o esto que está fuera de campo, esto que intenta poner de relieve los valores no materiales, una nueva forma de vincularse con el placer de ver? Me parece buenísima la intervención, y me parece que justamente hay algo de estas nuevas generaciones, si hablamos, ¿no? de este cine, de este encuentro de cine que pone foco en nuevos realizadores, que hay algo muy bello en lo impuro, en la mezcla, en tomar de distintas raíces. Y me parece que esto es lo que hace que todas las ataduras genéricas no nos terminen de cerrar del todo. Yo por eso con cierta maldad incluso hice referencia a cosas que me gustaban menos de la película, que no la hacen menos valorable. Me parece que justamente hay una mirada en la cual pueden convivir con perfecta naturalidad y construir una mirada de distinto. El neorrealismo, y puede convivir Spike Lee y Rossellini, y está bien que así sea. Y por otra parte, sí es algo que yo agradezco mucho en los jóvenes italianos, y es hacerlo con herramientas del cine. Esto es, no forzando el guión para explicarnos algo que nos quieren transmitir, sino efectivamente hacerlo a través de
esto que bien dice Carla, ¿no? De las elipsis, del montaje, del poro, del encuadre, del uso de la luz, del color, del sonido, de todas estas herramientas tan ricas que posee el cine y de adueñarse sin prejuicios, ¿no? Y me parece que esto está muy bueno, y es justamente el cine que más nos cuesta ver, es el cine que menos llega a las pantallas comerciales. Yo lo decía al principio, ojalá esta situación un poco anómala nos permita conectarnos un poco más con este cine, y cuando podamos salir corriendo a las salas, que lo haremos. Yo soy de los que piensa que en cuanto se abra un cine, yo por lo menos voy a salir corriendo, me parece que, no creo que tenga demasiado miedo, pero si no nos tomará un poquito más de tiempo. Ojalá haya más lugar para estas películas, que haya más lugar para nuestro cine argentino, para nuestro cine argentino independiente, y más lugar para ver cine de todo el mundo, y cine de todo el mundo diverso, distinto, con distintas miradas. Acá, les recordamos que las preguntas son vía chat, así que los que quieran realizar preguntas pueden utilizar este sistema para permitir que sean evaluadas y contestadas por parte del disertante. Acá María Pugliese, sí, perdón. ¿Hay otra pregunta a la vez, Fernando? Sí, eso iba a leer. Discúlpame. María Pugliese dice, ¿cómo llega Martin Scorsese a ser productor ejecutivo de H-Ambra? Sí, las películas anteriores habían tenido cierto recorrido que había incluido también Sundance, más allá de que el mundo del llamado, cine de arte y ensayo, por llamarlo de alguna manera, de la costa este de Nueva York, que es muy particular, y todos se conocen un poco. Tengo entendido que por ese lado esto tiene que ver con las películas anteriores y por el recorrido que tuvieron Achiana, que sigo pronunciándolo como puedo, y Mediterránea, y el corto H-Ambra, justamente, y en ese sentido tuvo el interés, pero según cuenta Carpignano, fue un productor ejecutivo que tuvo un rol bastante activo, que sin ser definitorio al momento de la mirada, y realmente uno no sé, estoy tratando de pensar qué punto de contacto podemos encontrar entre el cine de Scorsese y el cine de Carpignano, pero sí tuvo bastante, Carpignano cuenta que siguió bastante sus consejos al momento del montaje y de decidir la duración de la película. Una película que tiene casi 2 horas de metraje, y que uno puede imaginar por la forma de trabajar de Carpignano que seguramente debía tener filmado o grabado cientos de horas, porque justamente estos momentos mágicos no se dan naturalmente, sobre todo que el límite actuación-no actuación acá es muy difuso. Para encontrar ese momento justo en el cual vemos a Pío viendo de reojo a la chica que le gusta y no animándose a bailar y empezándose a mover un poco torpemente, y el momento que se le dibuja la sonrisa en la cara cuando siente que lo empujan, cosa que no quiere, pero quiere al mismo tiempo, seguramente eso es porque deben haber estado 5 noches distintas hasta que se olvidaron que estaba la cámara ahí para lograr ese momento perfecto, que es casi una epifanía, ese momento hermoso, y justamente al momento de decidir esta película, que podría haber sido como La Flor y durar 14 horas, y transformarla en una película de 1 hora 57, ahí sí tuvo mucho que ver Scorsese. O sea que fue un productor ejecutivo. A veces pasa que a alguien le gusta mucho, a uno de estos grandes le gusta mucho un director, y casi que presta el nombre para acompañar
el recorrido de una película casi como un Martin Scorsese presenta y nada más, pero no fue el caso. Parece que Scorsese tuvo alguna opinión y Carpignano lo escuchó en algunas cosas. Acá Uriel Kuzmiecki dice: personalmente me impactó la manera en que se presenta la violencia, como omnipresente desde la infancia y al mismo tiempo uno de esos elementos que marcan el pasaje entre la niñez y la adultez. ¿Qué opinión te vale la manera que vemos la violencia y qué te parece comenta de la sociedad moderna? Sí, es cierto. Hay algo que es muy difícil de hacer y que, por ejemplo, creo, hablábamos, ¿no?, territorialmente al menos, en cuanto a los lugares, a los espacios que ocupa la película, yo hacía el link con Gomorra de Matteo Garrone, siendo totalmente distinta la mirada sobre los personajes y sobre la violencia. Hay una manera de mostrar la violencia que tiene que ver con la naturalización de ella por parte de esta parte de la sociedad, esta cuestión de estar siempre sometidos a que en cualquier momento pueden atraparlos, o pueden venir a cortarles la luz, o pueden venir a perseguirlos con o sin razón, y tiene que ver con esta naturalización de la violencia y también de la vida delictiva en alguna medida como forma de vida. Y lo difícil de transmitir esta idea sin idealizarla, esta idea del buen ladrón, que a algunos me parece que a veces nos lleva a cierta mirada por encima del hombro, ¿no? Cierta condescendencia a algunos directores en esta cuestión de que todos los pobres son buenos y roban porque no tienen otra cuestión, y me parece que esta mirada tan superficial justamente achata a los personajes y muchas veces tiene que ver con condescendencia por parte del director, pero por otra parte mostrar situaciones que pueden ser, que pueden molestarnos, que pueden generarnos incomodidad, que podemos no compartir y sin embargo generarnos empatía. Y eso es algo que habla de una sensibilidad muy especial por parte del director, porque esto es muy difícil. Nosotros vemos situaciones que creo que solo si nos quedamos en la superficie podemos enojarnos con la mirada sobre la violencia que está en la sociedad, y que me parece que en este sentido tiene que ver con el costado documental de Carpignano, como también sería, me parece a mí, quedarnos en otra cosa, enojarnos porque vemos chicos muy chiquitos fumando. Y sí, claro que a uno se le estruja un poco el alma, pero también sería mentiroso no mostrar esa parte de la realidad. Me parece que tiene que ver con eso, y la realidad se impone contra todas las ataduras. Estaba pensando en esto de que me gusta lo que dice Uriel porque pone el acento donde está, y me parece que el tema del cigarrillo también tiene que ver con una forma de violencia, pero al momento del estreno se enojó mucho más gente con los cigarrillos que con la violencia, y estaba pensando en la dinámica del cine de la India, que ustedes saben que no se puede mostrar gente fumando, incluso en las películas internacionales que se estrenan, se blurea las escenas de los cigarrillos. Es tan fuerte la prohibición del cigarrillo que llegan incluso a ese límite. Y otra vez más, ¿no? Hay determinadas ausencias que marcan mucho más que la presencia. Esto que es un blureo, que no podamos ver imágenes de gente fumando, me parece que nos deja más en evidencia eso que nos está mostrando. Y acá pasa lo mismo. Me parece que lo que hace Carpignano es simplemente tomar con naturalidad algo que desgraciadamente forma parte del paisaje natural de las personas que está retratando. Y sí, esto habla más, me parece, de la realidad que del cine de Carpignano.
De nada, gracias, Uriel. ¿Algún otro comentario, pregunta? Si quieren hablar un poquito más largo. Bueno, me parece que ya no tenemos otras preguntas, ¿no? Me parece que no. No, acá hay, No. perdón, veo un comentario de Esther solamente, Sí, que ahora. refuerza lo que recién explicó, pero no es una pregunta, así que creo que, No. perdón, seguí, Donatella. Tenés razón, Sí, Esther, sí, tenés razón. ahora llegó el comentario de Esther. Sí, sí, no lo había visto, llegó ahora, ¿no? Sí. Ok, ok. Sí, yo no sé, Fernando, si se puede, digamos, hacer una conclusión que es que realmente es como si estos cineastas que fuiste nombrando, de Garrone a Grassadonia y Piazza, a Lice Rohrabacher, quizá Francesco Munzi también con Alma Negras, creo que es la traducción en castellano, en italiano, en Anime Nere. Quizá que no se pueda hablar justamente de una nueva estética, de un lenguaje que tiene una gramática compartida de parte de estos cineastas que comparten, digamos, una mirada sobre la sociedad de una forma, digamos, una fuerza donde la violencia tiene un lugar central y una manera justamente que en algún momento anda hacia lo onírico y hacia lo poético, realmente muy poético, ¿no? No sé si esa podría ser como una conclusión de este recorrido alrededor de la nueva cinematografía italiana, con Jonas en el centro, evidentemente. Me gusta esa idea. Es claro que no hay un movimiento que tenga alguna proclama estética o política, pero sí hay algo que seguro tiene que ver con una identidad, con una circunstancia política, con una manera de ver el mundo en el cual Italia también se ha plantado, por ejemplo, esto. Acá Esther no decía, la violencia es la pobreza extrema la que vive esa comunidad y la exclusión y la discriminación que sufren. Y es verdad, pero al mismo tiempo Italia, en momentos en que Europa pudo verse tentada de renunciar a su esencia y cerrar sus puertas, Italia siempre tuvo una postura muy fuerte y mucho más amigable, con todos los problemas de violencia y discriminación que existen. Me parece que hay una mirada hacia sí mismos y hacia el mundo que nos habla de una conexión, de una sensibilidad que nos lleva a las raíces del cine italiano, pero que también se conecta de manera muy peculiar con el presente. Esta mirada es estética, pero también es política. Y me parece que eso está muy bien que esté en el cine. Me gusta esta idea de hermandad o de comunidad, incluso antes que de movimiento, en el cual cineastas muy distintos se encuentran. Los que vos nombraste, Donatella, que había nombrado yo antes también, Pietro Marcello también, me parece que es un cine muy interesante, pero está bueno que se den estos encuentros, está bueno que cuando pase todo esto podamos volver a hacerlo viéndonos de cerca y estemos en la edición número 17 del Encuentro de Cine Europeo, que se seguirá repitiendo, y uno agradece mucho esto que hace la delegación de la Unión Europea en Argentina, lo que hacen todas las embajadas. Ahí vuelvo a ver a Carmen, que es una genia, que alguna vez compartimos mucho con Marcela Casinelli, amiga común, y que también anda por estas cuestiones. Me parece que está bueno hacer este espacio cada vez más grande, compartir.
recomendar esta película, pasársela a amigos. Tenemos la suerte de poder verla en condiciones de manera gratuita, y yo recomiendo y les pido que hagamos eso, porque si no nos vamos quedando con espacios más pequeños y cada uno dentro de su pequeña comunidad cada vez más micro, y estas cosas nos hablan de algo distinto, de algo que el sueño de Europa fue eso, ¿no? De una humanidad unida por la cultura. Y la unión por la cultura necesariamente nos habla de la diversidad. Hay muchos cines italianos que desgraciadamente conocemos solo en la superficie. Hay muchos cines italianos del pasado, del presente y del futuro. Y estas cosas son las que nos permiten tomarle el pulso, y esperemos que a través de estas actividades podamos tener cada vez más acceso. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Mariana, ¿vos quieres recordar hasta cuándo será disponible la película? Sí, bueno, el encuentro de cine virtual tiene como una forma particular, que es que armamos un portal. La página es www.cineueargentina.com, ahora lo pongo en el chat, y a partir de ahí pueden acceder al material que vamos poniendo disponible. En principio tenemos la película Chiambra hasta el 22 de mayo disponible, y la película Los Soñados de Austria hasta el 18 de mayo. Y a partir del 18 de mayo vamos a sumar varias películas más, así que eso es una buena noticia. Y bueno, hoy estamos teniendo esta charla con Fernando. La próxima charla es con Roger Cosa, el jueves que viene, a las 20 horas también, y va a ser sobre la película Los Soñados. Así que, bueno, quedan todos invitados. Y nada, gracias a todos por participar, un placer, y gracias Fernando, Donatella, realmente un placer todo lo sucedido, así que gracias. Gracias a ustedes. La película Los Señores está buenísima, y Roger Cosa es un genio, o sea que vayan recomendando porque va a valer la pena, va a valer la pena. Muchísimas gracias. Bueno, una buena noche a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos por participar. Chao. Chao. Buenas noches. Gracias a todos, Donatella. Un beso. Chao, Gisela. Gracias, Mariana, de verdad, un placer. Chao, chao. Igualmente. Gracias a ustedes. Bueno. Qué loco ver acá, bueno. Hasta luego. ¿Cómo se van yendo? ¡Ay, qué ganas de volver a las Gustavo. salas! Hasta luego, ahí va. Laura preguntó, no sé si ya se fue. Laura, no, por ahora no tenemos cursos nosotros. Seguramente hay cursos de cine de algunas otras plataformas. Nosotros en el encuentro de cine por ahora no. Pero bueno, no, es una idea que yo soy muy cinéfila y me gusta mucho el cine, soy fanática y bueno, me gustaría otro. Si no sabes, bueno, la próxima, el próximo Te voy a poner en contacto. Te voy a poner en contacto con la persona que trabaja con nosotros, que sabe de cine. Espera. Muchas gracias. ¿Cómo me lo pasaste? ¿Me lo vas a pasar por el chat? Sí, ahí te estoy pasando por el chat.
Gracias. De nada. Muy Y ahí amable. también publiqué el sitio, por si alguien lo necesitaba. Ahí, a ver, la Cabrera 449. ¿En el chat? Sí, lo publiqué. ¿En el chat? Sí, en el chat general. Marcela, ¿no es cierto? ¿Marcela es tu nombre? Mariana. Ah, Mariana, perdón. Mariana Barceló. Sí. Gracias. Igual te paso Sí, no, toda la info. para mí ahora, sí, gracias. A mí, para mí, no ver una película por día es como no vivir. Me encanta ver películas. Yo salgo de mi trabajo y veo una película. Y cuando Muy tengo bien. más tiempo me veo 3. Soy tremenda. Me encanta, sí. Me Yo gusta te mando mucho. todo. Yo soy de Argentina y me gusta el cine argentino, internacional, etcétera. Ok, yo te mando todo por ahí y bueno, y seguimos por ahí en contacto. Dale, gracias, muy amable, gracias. Que No, de nada. descansen. Hasta luego. Gracias. Chao. Bien, Mariana, te saludo. Cierro Bueno. Acá estoy. la reunión y bueno, Perfecto, gracias. Un gusto. gracias a vos. Chao. Chao. Adiós a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos.